momento vamos a brindarle más información en desarrollo porque está a punto de iniciar la conferencia de prensa presidida por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta Karine Herrera, también en conjunto con las autoridades indígenas ancestrales. Recordemos que en esta mañana sostuvieron una importante reunión para poder alcanzar diferentes acuerdos e intercambiar diferentes puntos de vista en torno a diferentes actividades que aglutina a esta comunidad, y por supuesto que ya va a iniciar la conferencia de prensa. Escuchemos las palabras del presidente. Y a todas, es un gusto recibirlos hoy en el Palacio Nacional para esta reunión que es un acto, una manifestación, una confirmación de la unidad entre los pueblos, de la unidad entre los 4 pueblos que constituyen nuestra amada Guatemala. Estamos reunidos para reivindicar una construcción democrática que inició el 14 de enero de 2024, pero que había arrancado antes de manera espontánea y legítima en distintos puntos del país durante las jornadas en defensa de la democracia ante los embates de los actores de la impunidad y la corrupción. La criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, la criminalización de autoridades indígenas y la criminalización de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país, a los 4 pueblos de Guatemala, y que hoy, en particular, se ceba sobre los pueblos indígenas. Al igual que lo han hecho contra jueces y fiscales probos, contra periodistas independientes y honestos. Estos embates se suman a los actos de hostigamiento a miembros del gabinete de gobierno, mientras constatamos cómo gravísimos casos de corrupción y gravísimos casos cometidos por el crimen organizado quedan en total impunidad. Casos que realmente han tocado la salud, la educación, el bienestar y el desarrollo social del pueblo de Guatemala. Millones de quetzales que han sido desfalcados en perjuicio del bienestar de las guatemaltecas y los guatemaltecos. Al pueblo digno de Guatemala le decimos: estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de la impunidad. Es el momento de hacer escuchar su voz contra el uso abusivo de las instituciones de justicia como armas para atacar a quienes construimos la democracia y buscamos el desarrollo para todos y para todas. Nuestra democracia no estaría completa, no podría existir sin el impulso decidido y valiente de los pueblos mayas de Guatemala, del pueblo mestizo, del pueblo garinagu del Caribe y del pueblo xinca. Es una democracia que viene de los 4 puntos cardinales. Es una democracia de los 4 pueblos. Y el rol de nuestro gobierno es darle sentido de unidad a esa diversidad para lograr así avanzar hacia un futuro próspero e incluyente. Por eso, ante la actual agresión que se lleva a cabo desde el Ministerio Público en contra de los pueblos originarios y de la defensa de la democracia, anunciamos primero que desde la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA,
y en coordinación con las autoridades indígenas ancestrales, las organizaciones de sociedad civil, representantes de la academia, del sector religioso, representantes de organismos internacionales, se presentó una acción de amparo contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Esta acción de amparo busca que se garantice el debido proceso de los liderazgos de los pueblos indígenas ahora espuriamente criminalizados, que se dé protección a los pueblos indígenas ante la clara inobservancia del Ministerio Público de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social de los pueblos indígenas, lo que pone en riesgo la responsabilidad del Estado de Guatemala ante sus obligaciones internacionales. Que la fiscal general se comprometa con el legítimo ejercicio de los liderazgos indígenas que actúan de conformidad con sus asambleas y no a título personal. Que se declare la arbitrariedad de catalogar como actos terroristas estos ejercicios legítimos del derecho de protesta y libre expresión de los pueblos indígenas. Segundo, estamos al mismo tiempo activando las vías nacionales e internacionales de verificación, de justicia y de protección de los derechos humanos, porque el mundo debe estar atento a las graves y constantes violaciones de derechos fundamentales que un grupo corrupto está perpetrando desde su agazapamiento en sectores de la institucionalidad de justicia. Tercero, insistimos en exigirle la renuncia de Consuelo Porras y en la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una reforma fundamental para recuperar a nuestras instituciones de justicia de la gavilla corrupta que le han quitado su dignidad. Al pueblo de Guatemala comunicamos que seguiremos fortaleciendo nuestro diálogo político desde la apuesta por una democracia sin exclusión ni discriminación, una democracia incluyente, una democracia para todos, que construimos desde los acuerdos y el reconocimiento mutuo entre los cuatro pueblos. Estamos unidos y dialogamos para tener rutas de trabajo conjunto, el gobierno y las autoridades indígenas y ancestrales, como nunca antes se ha hecho. Esta es la base del futuro que queremos para nuestro país. A los diputados y diputadas en el Congreso de la República, reiteramos que tienen en sus manos las herramientas para cambiar este rumbo y enderezar el camino hacia la democracia. Y escuchen la demanda urgente del pueblo de Guatemala. Tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de los cuatro pueblos de este país. Y a todos los sectores del país, a los movimientos rurales, a los movimientos urbanos, a los movimientos de mujeres y de la diversidad, a los académicos, a los movimientos estudiantiles, a los artistas, a los religiosos, a los empresarios, les recordamos que solos podemos hacer poco, pero que juntos podemos transformar a nuestro país. Los convocamos en consecuencia a construir articulaciones en defensa de la democracia y a mantener la esperanza de vida que ha brotado en esta tierra
como fruto de nuestra construcción colectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. En este momento, las autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala se dirigirán a la nación con un mensaje. Como autoridades indígenas de nuestro pueblo, denunciamos esa actitud racista y discriminadora a la fiscal general, juez, magistrada y abogados que utilizan el fachate de justicia que tienen en contra de los pueblos y autoridades indígenas y no se ocupan de investigar y enjuiciar a los delincuentes del cuello blanco y del pacto de corruptos. Pedimos al pueblo de Guatemala manifestarle que en nuestra función de autoridades indígenas siempre defenderemos nuestros derechos humanos del pueblo ancestral. Y termino con esta participación que al pueblo no se arrodilla, sino el pueblo se organiza y resista y avanza. Hoy alzamos nuestras voces con firmeza y unidad ante la reciente sombra de la corrupción que intenta oscurecer nuestro presente y nuestro futuro al criminalizar a los ex líderes de los 48 cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Somos herederos de una historia de lucha y dignidad, una tradición de participación y defensa de nuestros derechos y no permitiremos que la impunidad y el desfalco se conviertan en norma. Hemos sido testigos de cómo la persecución penal y la corrupción socava el bienestar de nuestras comunidades, debilita nuestras instituciones y erosiona la confianza de quienes nos gobiernan. Ante esta realidad, declaramos con convicción, no nos callarán. Nuestras voces, las voces de los 48 cantones y los pueblos originarios seguirán sonando con fuerza para exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. No seremos cómplices silenciosos de la corrupción. Ante la creciente coyuntura, nos mantendremos vigilantes, denunciando cualquier acto ilícito y demandando que los verdaderos responsables de socavar la dignidad de los pueblos indígenas sean llevados ante la ley. Este es un llamado a la unidad, a la valentía y la perseverancia para todos los pueblos originarios de Guatemala. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta lucha. Juntos, con la fuerza ancestral que nos une, defenderemos nuestros derechos y contribuiremos a un futuro donde la honestidad y la justicia sean los pilares de nuestra sociedad. Por la dignidad de los pueblos y por un futuro libre de corrupción, los 48 cantones de Totonicapán seguiremos en la lucha. Las autoridades indígenas ancestrales de diversos pueblos de Guatemala nos hemos articulado en asamblea ante los constantes ataques del Ministerio Público, en complicidad con jueces que atentan contra la institucionalidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Guatemala, e intentan desestabilizar la gobernabilidad y la vida de los guatemaltecos. Repudiamos la criminalización, persecución, discriminación y racismo promovidos por el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras Argueta, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Dimas Jiménez, coordinador nacional del Ministerio Público, y Clayber Sical Jiménez, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, quienes además de comportarse como partido de oposición, desde sus cargos han protegido a actores corruptos que fomentan la pobreza y la pobreza extrema, despojando una vida digna de miles de guatemaltecos, lo que obliga a muchos de nuestros hermanos a buscar una mejor vida en otros países. Estos funcionarios del Ministerio Público y del organismo judicial no son dignos de ocupar cargos donde deberían servir al pueblo de Guatemala, pero contrario a ello, se han dedicado a perseguir
a quienes luchamos por sobrevivir día a día y a quienes han luchado contra la corrupción utilizando y manipulando la ley penal. Somos conscientes de que han emprendido una venganza contra quienes impidieron sus planes y defendieron el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala en el año 2023, levantándose para proteger un derecho constitucional como fue la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Hoy más que nunca, esta situación nos ha llevado a fortalecernos y articularnos porque no caeremos en sus maliciosos planes organizados en complicidad con poderes oscuros. En conjunto con el presidente, hemos trazado una ruta de trabajo y acción para defender la dignidad del pueblo de Guatemala y de nuestros pueblos indígenas, quienes hoy somos objeto de persecución en este nuevo intento de golpe de Estado. Que no quede duda de que defendemos la democracia en el 2023 y ahora seguiremos trabajando junto al mandatario nacional para mantener el Estado de Derecho, por lo cual pedimos a las organizaciones de la sociedad civil, sectores y diversos del país y unir esfuerzos para impedir la violencia sistemática de los actores del Ministerio Público que se han convertido en un enemigo del pueblo, de la democracia y del Estado de Derecho. Ante ello, hacemos un llamado a los diputados y diputadas. Reiteramos que ustedes tienen en sus manos las herramientas para cambiar este rumbo y enderezar el camino hacia la democracia. Escuchen la demanda urgente del pueblo de Guatemala. Tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de los pueblos de este país. Hacemos también un llamado a quienes se consideran aliados del Pacto de Corruptos, representados por la jefa del Ministerio Público y sus serviles subalternos y los jueces cómplices para que no manipulen la ley a su antojo, que apliquen el derecho con ética y principios fundamentales de justicia, pues la historia hará que sus conciencias nunca estén tranquilas con sus actos ilegales. Pedimos al pueblo de Guatemala a no caer en la desinformación ni a las provocaciones del Pacto de Corrupto, quienes, aunque busquen cualquier mecanismo para criminalizar, perseguir y atentar contra la vida y la libertad de quienes luchan contra la corrupción y defienden el Estado de Derecho. De la democracia les llegará su tiempo. Desde nuestra cosmovisión, sus actos van en contra de nuestros principios y valores. Todos los actos o intentan maliciosas tendrán sus consecuencias. Nosotros seguiremos luchando desde los espacios que otorga el Estado de Derecho de la Constitución Política de la República. No nos detendremos ni nos detendrán sus funcionadas persecuciones. A los pueblos indígenas y al pueblo mestizo ladino de Guatemala que defienden el Estado de Derecho, les recomendamos que los verdaderos delincuentes en el Ministerio Público son la cara visible del Pacto de Corrupto. Confiamos en las rutas de trabajo conjunto y en las acciones que esta Asamblea será informada oportunamente y a las cuales pedimos que unan con nosotros por sus futuros y mejor para nuestro pueblo y para nuestros hijos. La libre emisión
del pensamiento y la manifestación pacífica de los pueblos son los derechos constitucionales. Un pueblo unido jamás será vencido. Que vivan los pueblos, que viva. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el sentimiento, la expresión y el discurso de las autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala. Procederemos como siguiente punto en este momento a la línea de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Adelante. Muy buen día. Buenos días, señor presidente, autoridades presentes. Iniciamos la ronda de preguntas para el presidente por parte de la periodista Sonia Pérez de AP. Buenos días, presidente. Buenos días, autoridades. Presidente, ha pasado 1 año y 4 meses desde que usted asumió el gobierno y sigue habiendo esa amenaza constante a su gobierno por parte de la Fiscalía. La población se manifiesta, habla y pide acciones más concretas. De nuevo, volvemos a la parte del sistema judicial solicitando acciones para caer en el mismo círculo de un sistema de justicia cooptado, que se ha denunciado que está cooptado. ¿Qué esperanza hay de salir de este círculo vicioso que le está robando la energía a este país, verdad? No solo a su gobierno, a la gente. Y para las autoridades indígenas, ¿qué acciones van a tomar ustedes más en concreto? Porque pareciera que también se están volviendo como al mismo círculo de ese sistema de justicia que no respeta o no los ha respetado a ustedes, los ha discriminado a ustedes. ¿Qué acciones en concreto van a tomar? Además de sumar al gobierno, ¿verdad? ¿Qué acciones en concreto? Y, presidente, una de las autoridades hablaba de que hay una ruta de trabajo y una planificación. Explíquenos de qué se trata, por favor. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Mire, para poner su pregunta dentro de un contexto, yo le diría, recuerde que si por el Ministerio Público y el Pacto de Corruptos fuera, este gobierno no hubiera tomado posesión, hubiera caído al primer mes, al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes, y ya llevamos 16 meses y no vamos a caer. No solo no vamos a caer, sino que este gobierno va a nombrar a la próxima fiscal general, al próximo fiscal general de una lista en donde podremos escoger a una persona que esté comprometida con el efectivo ejercicio de la justicia y no con la corrupción como sucede ahora. Y lo podemos hacer porque no vamos a caer en la provocación de utilizar recursos no legales que lo que causarían es precisamente el tipo de juicio político que ellos sueñan con lograr hacer para generar la caída del gobierno. Nosotros vamos a actuar adentro de la ley, porque es el mandato que tiene un gobierno que actúa para fortalecer la democracia. Nosotros no vamos a promover rupturas al orden constitucional porque esa es la provocación que esperan que se hicieran. Generar todo tipo de disturbios, generar problemas, generar situaciones que confronten a la sociedad y que den lugar a ese tipo de acciones. Lo que tiene usted delante de ustedes es la decisión de avanzar juntos, con la conciencia de que lo peor que puede hacer es caerse en las trampas y las provocaciones que ellos están haciendo. Pero no dejamos de actuar. Desde la parte legal estamos actuando con esta serie de acciones. El Congreso de la República tiene ya solicitudes para que se logre reformar el artículo 14 o derogar las modificaciones que se hicieran y permitirnos en 48 horas hacernos cargo de la situación. Estamos colocando los amparos que se han descrito, que se ha anunciado, ya fue colocado, y se estarán colocando y se estarán tomando otras medidas
ante cortes nacionales y ante instancias internacionales desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista político, lo que estamos haciendo es un llamado al pueblo de Guatemala para que se dé cuenta que la defensa de la democracia que hicimos como pueblo en el año 2023 no termina, porque este Ministerio Público, que se ha visto disminuido, que ha ido perdiendo poder en el curso del último año, que ha sido incapaz de movilizar la corrupción y el dinero para generar la caída de este gobierno, ahora está asumiendo posiciones que son más agresivas, pero son las posiciones de quienes se saben acorralados. Se saben acorralados porque el tiempo se les termina, porque dentro de un año y un mes este gobierno estará cambiando a el fiscal o a la fiscal para poner un fiscal o una fiscal que sí esté comprometido con la defensa de la democracia, que sí esté comprometido con la justicia, y saben que en ese momento todos sus crímenes quedarán expuestos. El uso, abuso y burla que han hecho del sistema de justicia y el sufrimiento que están infligiéndole al pueblo de Guatemala y a los defensores de la democracia, periodistas, defensores, activistas y en este caso nuestros hermanos de 48 cantones y de los otros pueblos indígenas que se han activado. No le puedo decir cuál es en detalle la hoja de ruta porque uno no le muestra el plan al adversario para que se prepare. Pero tenemos una serie de acciones en el área jurídica y en el área política que vamos a estar ejerciendo desde esta defensa que va a ser clara, que va a ser contundente y que va a ser unida, pero siempre dentro del respeto a la constitucionalidad para no darles el espacio que ellos esperan. Muy bien. También me consultan si las autoridades van a dar algún comunicado ante la consulta. Si les repite la pregunta a las autoridades. Es parte de lo que se vive en esta conferencia de prensa donde el presidente de la República ha ya concluido esta importante reunión con las autoridades indígenas ancestrales.